Ante las inquietudes de los contribuyentes de Bogotá sobre el reporte de la información exógena del año gravable 2020, es necesario realizar las siguientes precisiones. Primero, la Secretaría de Hacienda envió la información del impuesto predial de acuerdo con la estructura, las indicaciones, los campos que determina la resolución 070 de la DIAN. Aquí, digamos, es necesario señalar que la información está reportada con esos criterios, por lo tanto, los contribuyentes deben tener en cuenta que, primero, no hay un doble reporte de la información. En la resolución se señala que se debe enviar el valor del avalúo catastral y asimismo el valor del autoavalúo de los predios que tiene cada responsable eh, en Bogotá. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda envió tanto la información del avalúo catastral como la información del autoavalúo, que en la mayoría de los casos esos valores son similares o deben corresponder en la medida en que Bogotá tiene un sistema de declaración mixto de factura. Por lo tanto, para la mayoría de los contribuyentes ese valor debe ser el mismo. Sin embargo, si ustedes hicieron un cambio o declararon, no aceptaron la factura, sino que declararon, pues eso se debe ver reflejado en la información del autoavalúo. Por lo tanto, tengan en cuenta que no es que se deben sumar esos valores, sino que corresponden a dos conceptos diferentes, pero que atienden a la base gravable definida por la Ley 601, que considera que el impuesto se paga o se declara teniendo en cuenta como mínimo el avalúo catastral. Entonces, la primera precisión no son valores repetidos, duplicados, sino que corresponden a conceptos que la DIAN en su resolución nos está pidiendo: valor del avalúo catastral y valor del autoavalúo. La segunda tiene que ver con respecto a los porcentajes de propiedad con relación a los inmuebles en Bogotá. Aquí hemos recibido muchas solicitudes de aclaración, porque obviamente en muchos de los casos de los predios la propiedad se comparte. Pero acá hay que señalar que la resolución 070 de la DIAN lo que está solicitando en particular es que enviemos por cada responsable el valor total de sus inmuebles que están en nuestra base de datos para el año 2020. Por lo tanto, la DIAN señala que ese valor no se puede prorratear, sino que debe ser enviado por cada responsable el valor total de los inmuebles que tiene a su cargo. En ese sentido, pues sabemos y reconocemos que pronto eso puede generar alguna molestia, pero estamos enviando la información conforme a lo señalado en la resolución de la DIAN. Por lo tanto, acá también, digamos, la DIAN ha sido clara en señalar que quien tiene los elementos de la realidad jurídica y económica son los mismos contribuyentes. Por lo tanto, la información que está reportada por la Secretaría de Hacienda, acuérdense, es el valor total por cada predio que aparece en nuestra base de datos. Para efectos de la declaración, para efectos de saber si es declarante o no ante la DIAN, los contribuyentes deben tener en cuenta esa información como referencia, pero deben tener en cuenta también los elementos de la participación que tienen en cada bien. Entonces, al momento de presentar la declaración, se debe utilizar la información que envía la Secretaría de Hacienda, pero la información que tiene cada propietario sobre su participación en estos bienes. En ese sentido, creemos que la Secretaría de Hacienda no va a rectificar porque no hay ningún error en la información transmitida. La información reportada obedece a las estructuras, a los parámetros señalados por la DIAN, y lo que hay que tener es una lectura adecuada de la información exógena para cada caso particular. Por lo tanto, los invitamos a que tengan en cuenta estos parámetros, estas orientaciones, para que sea leída mejor la información que reportó la Secretaría de Hacienda a la DIAN conforme con la resolución 070 del año 2019.